Listo. Hola amigas, amigos. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están en este último lunes de noviembre? ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Hoy adelantamos un poquito el programa de las tardes de cultura, pero ya saben que si no se pudieron conectar, el video se queda aquí en Facebook y todos mis videos, todas las columnas, todas las tardes de lectura y las tardes de cultura, tanto los programas en vivo como los programas que son grabados, se encuentran en mi Instagram, @MarianaRuizLedesma, y en mi canal de YouTube, @MarianaRuizLedesma. Muchísimas gracias a los que se están conectando. Hoy vamos a platicar de uno de los movimientos más interesantes, que la verdad es de mis favoritos. Es un movimiento que se da a partir de la segunda mitad del siglo XX. Estamos hablando ya que el mundo del arte está en Estados Unidos, está en Nueva York. ¿Qué pasó? ¿Por qué se nos fue el mundo del arte de París a Nueva York? Bueno, tenemos la Gran Guerra, que es la Primera Guerra Mundial, en 1914 con el tema de las trincheras, y por supuesto tenemos también la Segunda Guerra Mundial, que algunos historiadores comentan que es una sola gran guerra. Entonces, con estos temas bélicos y con estos temas difíciles en la sociedad francesa, la Belle Époque termina y se muda el mundo del arte a Nueva York. Ahí tenemos las grandes exposiciones de artistas europeos, pero también comienza a surgir un arte que es el arte de Estados Unidos, ¿no? Propiamente. El expresionismo abstracto es un movimiento estadounidense y aquí encontramos al famosísimo Jackson Pollock con su técnica del dripping, ¿no? Esta técnica de mojar la brocha y dejar escurrir a través del lienzo, o bueno, a través de la superficie. Y también tenemos al gran Mark Rothko. Yo soy de las personas que considera a Mark Rothko un expresionista, forma parte del expresionismo abstracto, ¿sí? Porque aquí Mark Rothko nos habla con sus grandes cuadros, estos grandes obras donde nos podemos perder en los colores, ¿no? En el rojo, en el amarillo, en el blanco. Yo tengo algo muy curioso con los Rothkos. Siempre que he visto muy pocos, pero siempre me fijo en la reacción de la gente, y la mayoría de la gente pasa frente a un Rothko así y se regresa a contemplar la inmensidad de estos colores tan expresivos, ¿no? ¿Qué nos quiere decir este artista? Se cuestiona las personas, se cuestiona el espectador acerca del expresionismo abstracto de Rothko y por supuesto de Jackson Pollock. Entonces, pues vamos un poquito al contexto. ¿Cómo surge el expresionismo abstracto? ¿Podríamos considerar al expresionismo abstracto un arte después de la modernidad? Sí, porque acuérdense que en el tema de la modernidad tenemos las vanguardias, ¿no? Las vanguardias como el impresionismo, el postimpresionismo, el surrealismo. Ahí en los comentarios espero nos dejen más vanguardias de las que se acuerden. Muchas gracias, señora Margarita Ruiz, por conectarse, también a la amiga Rubí, al señor Aurelio. En efecto, tenemos estas vanguardias que están buscando lo nuevo, están buscando la técnica que sea nueva, nunca antes vista, que sea algo innovador. Y después de la modernidad, lo que podemos considerar el arte postmoderno, rescata las vanguardias. Ya no le importa tanto ser el novedoso en la técnica o en la temática, les importa más poder expresar su concepto del arte. Entonces, el mismo nombre lo dice. Esta vanguardia retoma dos puntos muy importantes: del expresionismo y de lo abstracto. El expresionismo, el expresionismo, hemos hablado también, tenemos una vanguardia moderna, ¿no? En la cual en el expresionismo y sobre todo en el expresionismo alemán se encuentra el gran Otto Dix. Aquí les voy a enseñar una obra de Otto Dix. Esta es la obra, se llama La Guerra.
es bastante expresiva, con una estética grotesca, y de aquí que rescatan nuestros expresionistas abstractos la idea de la individualidad del artista como persona que va a expresar sus sentimientos, que va a expresar una situación, como es el caso de la guerra con Otto Dix, que va a expresarse y que va a hacerlo, que su obra no se puede separar de su vida, ¿no? Por eso también consideramos ahí un poquito gran influencia del expresionismo a Vincent Van Gogh con sus comedores de papas, por supuesto, porque no se puede separar la obra de la vida del artista. Entonces eso dice mucho también de este gran movimiento. Este gran movimiento que recombina y rectifica la idea de la expresión, ¿no? La individualidad, mis sentimientos, mis emociones, y estéticamente retoman lo grotesco, la belleza de lo feo. Aquí tenemos al cuadro de Otto Dix, que es alucinante. Vemos una pila de muertos, es un tríptico con una predela aquí abajito, ¿no? Pues nos puede remontar un poquito al arte medieval. La forma ya también nos está diciendo algo. Todo comunica en el expresionismo. En el expresionismo del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, les digo, tenemos a Otto Dix, George Grosz, esta vanguardia considerada una vanguardia, arte degenerado, así le llamaba Hitler a estos cuadros del expresionismo alemán, el arte degenerado, ¿no? De hecho, Otto Dix lo persiguió la SS por su arte, por decir que, Hitler lo consideraba arte degenerado. Entonces el Tercer Reich lo estuvo persiguiendo por plasmar los horrores de la guerra. Otto Dix estuvo en la Primera Guerra Mundial y tenía estos temas muy lúgubres, muy grotescos, también muy expresionistas, en cuanto a las trincheras. Lo mal que le habían pasado en Francia en las trincheras, y por supuesto después del Tratado de Versalles también tiene unas obras donde plasma el tema de la prostitución, ¿no? Una Alemania decadente, una Alemania posguerra, Primera Guerra, que terminó muy mal y eso no le gustaba a Hitler. Entonces fue perseguido Otto Dix y muchas de sus obras fueron destruidas. Hay muchas obras que no se encuentran por este tema que tuvo, este conflicto que tuvo Otto Dix y Hitler. En Europa, en la primera mitad del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, este periodo de 1914 a 1945 era muy difícil ser artista. Por eso el mundo del arte se va a Estados Unidos, a Nueva York, ahí a tener protagonismo. Entonces, ¿qué nos dice el expresionismo o qué rescata el expresionismo abstracto de esta gran vanguardia? Aquí dice, nos encontramos con la necesidad de plasmar los sentimientos, una interpretación en el arte. Vamos a ver en el arte una interpretación muy personal de cada uno de los autores. Es una clase, yo considero, de terapia social también, una terapia artística, el arte de un estrés posguerra, ¿no? Se ve ahí que el expresionismo abstracto trata de utilizar como terapia posguerra al arte. Eso es lo que yo considero que trata de liberarse del trauma sufrido por el arte. Este arte del expresionismo abstracto, el que les enseña de Jackson Pollock y de Mark Rothko, estamos hablando por ahí de 1950. Entonces, aún así siguen los estragos. Es muy poca la distancia que hay acerca de la guerra, ¿no? Estamos hablando de 1945 y el expresionismo abstracto está en 1950. Entonces está buscando cómo sacar esos traumas de las grandes guerras que tuvimos. Por otro lado, rescata el tema de lo abstracto, ¿no? Hay que hablar también de que el expresionismo abstracto se topa con otra vanguardia que no es de mis favoritas, sin embargo me intriga muchísimo, que es el pop art. El pop art, donde podemos ver a Andy Warhol, que es un gran exponente del pop art. Actualmente tenemos a Takashi Murakami, que me acabo de enterar, me comentó mi hermanito, que le hizo unas portadas ahí a J Balvin. Takashi Murakami sigue activo. El tema del pop art también se da
posguerra, y es un gran debate el tema del pop art. También otro día platicamos del pop art, porque la idea del pop art se ha discutido muchísimo si es un arte superficial o es un arte que está protestando contra lo superficial. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el pop art busca ser muy bonito, busca ser muy complaciente, busca ser muy simple, porque viene de una guerra, bueno, de las grandes guerras mundiales, y ya no quieren saber de cosas profundas, ya no quieren saber de cosas tristes, quieren desconectarse el cerebro un poquito y relajarse y no pensar en todo el trauma que causó la guerra, ¿no? A diferencia del expresionismo abstracto, que trata de sacar los sentimientos humanos y, por supuesto, ¿por qué no hablar también del tema de la guerra? Entonces, es todo un debate esto del pop art, ¿eh? Hay gente que dice que sí, el pop art es muy profundo y que es una protesta en contra de lo superficial, y hay otra gente que dice no, o sea, no le busquen pues más patas al caballo. El pop art es un arte superficial y ya. Habrá que ver. Ahí ojalá nos puedan poner en los comentarios qué opinan también del pop art. Entonces, es un movimiento, el expresionismo abstracto es un movimiento paralelo al pop art también. Y en abstracto, ¿qué nos encontramos? ¿Quiénes son los padres del abstraccionismo? ¿Quién empieza el tema de lo abstracto? ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo también ahorita en los museos de arte contemporáneo? Vámonos a la primera mitad del siglo XX. Tenemos aquí a Piet Mondrian, por supuesto, con el tema de la abstracción, de abstraer las ideas, de no pintar cosas figurativas. En el arte nos vamos a encontrar con dos vertientes formales. Lo figurativo, en este caso yo tengo una pintura aquí atrás que es figurativa. ¿Qué quiere decir? Que puedo ver la forma, que es el mar, que son rocas, que es un atardecer. Sin embargo, en lo abstracto no voy a encontrar formas conocidas, no voy a encontrar así que diga yo, mira, es que esto fíjate que es un hombre. No tengo que hacer formas relacionadas, porque es una idea abstraída de la realidad, de la mente o del corazón o de los sueños, ¿no? No tienen formas. Por eso es el tema de lo abstracto, que tiene un significado sumamente profundo. El arte abstracto es considerado, esta no es mi opinión, pero sí de varios autores, y creo que tiene mucho sentido también, es considerado un síntoma de la decadencia cultural e incluso moral, ¿no? Ojo, esta no es mi opinión, pero vamos a llegar al punto. Se llega a interpretar el arte abstracto en una época de desintegración, ¿no? Que tiene que producir arte de desintegración, lo que tiene mucho sentido con la sociedad en la que estamos viviendo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, los museos de arte contemporáneo, sí, actuales, están llenos de arte abstracto, y tenemos como que una guerra, ¿no? Pero es un tema muy importante, porque el arte abstracto, estamos diciendo que el arte está cambiando su lenguaje en la primera mitad del siglo XX, y por eso nos atrae tanto, y por eso nos llena de cuestionamientos, incluso hoy en día, en pleno 2021. El arte abstracto nos dice que un cuadro de un movimiento tradicional, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a poner aquí un ejemplo, uno de mis favoritos, La Vocación de San Mateo de Caravaggio. Estamos hablando del movimiento barroco, y aquí tenemos arte, por ejemplo, ¿no? Hay arte abstracto, Piet Mondrian, y un cuadro que nos cuenta una historia, ¿no? El arte figurativo. Nos dice el arte abstracto, no porque te dé más cosas que contemplar, quiere decir que te esté dando más arte, ¿no? Estos cuadros que nos ofrecen más que contemplar, como lo que acabo de enseñarles de La Vocación de San Mateo, que es una historia cuando Jesús, es una historia bíblica, aquí nos relata este cuadro una historia bíblica, cuando Jesús le dice a San Mateo, tú sígueme, y San Mateo deja sus vidas de vicios, de ser un cobrador, y se va atrás de Jesús. El arte abstracto nos dice, yo no te voy a contar una historia, mi cuestión va más a lo experimental y a lo no representacional.
Esto no significa que este arte abstracto sea inferior al arte figurativo, a lo representacional, ¿no? Como lo vemos aquí con Jackson Pollock. Aquí en esta convergencia yo veo que es una pintura que tiene el mismo valor como arte que una pintura que nos cuente una historia. Aunque el arte abstracto actualmente sí está en un bache, sí, debo reconocerlo, ¿no? Esa, bueno, también es mi opinión, pero la mayor parte del arte abstracto es malo. ¿Ustedes qué creen? Yo digo que sí, pero esa es mi opinión, ¿no? ¿Por qué? Porque nos encontramos con muchísimos estafadores últimamente, porque ya decimos como, ay, es que eso lo puede hacer cualquiera, o se sacan los conceptos de la manga, o quieren ahí sacarse cosas que no tienen nada que ver. Si usted quiere saber un poquito más del tema del arte contemporáneo y el arte abstracto, y lo que me refiero a las estafas que nos encontramos en los museos, una gran referencia es Exit Through the Gift Shop. Es un documental acerca de Banksy, gran grafitero anónimo, que algunos dicen que sí es Robert, sí se llama Robert, vocalista de Massive Attack. Véanlo, porque estamos justo en ese bache donde nos encontramos con mucho estafador. Esto no es nuevo. Siempre, en todas las épocas, se han encontrado estafadoras del arte, estafadoras y estafadores del arte. Sí, gente sin talento. Hay muchos factores por el mercado del arte, por vender, por el snob, el snobismo, porque el arte se venda muy caro y están, no sé, muchísimas cuestiones ahí que nos encontramos con estafadores en el arte abstracto. Pero esto no implica y no impide que lo mejor del arte abstracto sea también lo mejor del arte de nuestro tiempo. Es todo un debate, la verdad, en la cuestión del arte abstracto, porque hay algunos historiadores críticos que consideran el arte abstracto que es síntoma de decadencia, de empobrecimiento, ¿no? Que se ha convertido en necesario para que el arte importe. Porque, como ven, ya hasta estamos filosofando acerca de lo que significa el arte en nuestro... Ven, eso es lo importante del arte, que nos haga pensar, que nos haga cuestionarnos también qué estamos viendo y qué se está moviendo, ¿no? En el mundo del arte, en el mundo de la literatura, en el mundo de la filosofía. Eso es lo importante del arte, nos hace cuestionarnos, nos hace pensar. En nuestra época, tal vez... no podemos contemplar el arte de nuestro tiempo porque necesitamos cierta distancia y cierto tiempo para saber qué está pasando con el contexto cultural, social, etcétera, ¿no? Puede ser que por eso a veces nos sintamos estafados por el arte de nuestra época, ¿no? Por ejemplo, Vincent Van Gogh, él nunca fue famoso hasta después de su muerte, ¿no? Entonces puede ser que ahorita no comprendamos también el arte abstracto y por eso nos hace enojar tanto, ¿no? Nos sentimos estafados por estas cuestiones que decimos, ay, ¿qué es eso de que pongo unos lentes en una vitrina y ya son arte, ¿no? Estas cuestiones que nos vienen a la cabeza cuando visitamos algún museo o alguna exposición o vamos a la zona Maco o nos encontramos con cosas que decimos, ¿y esto por qué es arte? Primero, porque nos gustan las historias. Nos gusta que alguien llegue y nos diga el famoso storytelling, que nos platique una historia. Y eso no lo hace el arte abstracto. El arte abstracto no nos va a platicar una historia, nos conduce a significados, sí, pero nos puede llegar a frustrar porque esos significados pues son a veces relativos o son incluso personales. Entonces tenemos como que esa sensación de pérdida con el arte abstracto y cuando la historia... cuando la imagen, ¿no? En este caso un cuadro tenía una historia, en el arte abstracto no nos lo vamos a encontrar, entonces eso nos frustra un poquito. Pero aquí la importancia del arte abstracto radica en que el arte cambió su lenguaje. Y esto es algo muy importante, porque no solo lo cambia con base en la forma, también cambia los conceptos que está expresando, en algunos casos. En otros casos sigue siendo lo mismo porque pues, el arte es humano, entonces siempre va a expresar sentimientos, emociones humanas, no hay de otra.
por más que un animalito, un perrito, un elefante, la otra vez vi que un elefante podía pintar y todo, pues es simplemente trucos, técnicas, ¿no? El arte, y eso sí es bien importante, siempre va a ser una cuestión humana. Entonces el abstraccionismo del siglo XX, del que retoma el expresionismo abstracto para plasmar sus cuestiones visuales en 1950, es de este concepto que hablamos. El expresionismo abstracto de la segunda mitad del siglo XX seguimos teniendo cierta resistencia hacia este arte abstracto, ¿no? Yo he visto amigos que suben así de, ay, pero ¿por qué? Pero mira, está todo, aquí esta convergencia de Jackson Pollock, ahorita vamos a platicar de ella, pero es muy interesante, ¿no? Decimos, son puros garabatos o son puros cuestiones ahí que no se entienden ni se deja entender, o tratamos de buscarle una forma, ¿no? Ah, por aquí hay un caballo, a ver, díganme dónde está el caballo. No, pues no hay caballo porque no hay formas, porque es abstracto. Entonces, ¿qué hay que buscar? Pues hay que buscar los sentimientos, hay que buscar qué nos quiere decir el autor, ¿no? Hay que buscar el contexto, tiempo, espacio, vida del autor, si fue, bueno, incluso hasta si Jackson Pollock fue huérfano o no huérfano, o tuvo hermanos o no, todo eso influye para que podamos analizar la obra de un artista abstracto, ¿no? Ok, ¿qué encontramos en el expresionismo abstracto? Aquí les enseño una de mis favoritas, que es el Convergencia de Jackson Pollock. Teniendo el contexto un poquito de lo que es expresionismo y de lo que es lo abstracto, vámonos a 1950. Con la muerte de la pintura de Caballete, la pintura de Caballete es esta pintura, es este clásico retrato que tenemos acerca del pintor en su puesta de sol, en sus cuadros de pequeño tamaño, pintando a la plena luz del día, se mete el sol y el pintor ya acabó y se puede transportar su cuadro y sus pinturas porque es pequeño. Un pintor de Caballete, por ejemplo, Vincent Van Gogh, él se llevaba sus lienzos y terminaba la obra en el día, o incluso se acababa hasta 2 obras. Vincent Van Gogh siempre fue muy trabajador, muy prolífero. Aquí no, aquí rompemos con la pintura de Caballete y vemos cuadros que son de tamaño enorme, que son de 2 metros, que ya ni siquiera se utiliza lienzo y ya tampoco utilizan tanto el óleo, ¿no? Algunos sí, algunos no, pero este dripping, esta convergencia de Jackson Pollock no se puede acabar en un día y no se puede pintar al aire libre, no es transportable. También los cuadros de Mark Rothko, por ejemplo. Tenemos otro de mis favoritos, que es Franz Kline. Aquí está, que su obra es como muy caligráfica, ¿no? Si ustedes ven, es como los ejercicios que hacen los niños para su caligrafía, para aprender a escribir. Es un negro sobre blanco, se llama esta pintura Chief, jefe. Está en el MoMA. Es impresionante, esta pintura sí la tuve la oportunidad de verla. Y en este expresionismo abstracto de lienzos enormes, de una caligrafía abrupta en blanco y negro, aquí Franz Kline nos quiere decir que él está haciendo trizas su arte para estar seguro de él mismo. ¿Por qué? Por su propio bien. Fíjense nada más. No en beneficio del público, no, Franz Kline solo está buscando que su arte, que es parte de él, parte de su vida, no es solo su trabajo, su arte va relacionado con su vida, lo está haciendo trizas para estar seguro de él mismo. Fíjense qué poético. En el expresionismo abstracto nos encontramos con la individualidad, ¿no? Y la melancolía de la lucha del ser humano contra el ser humano. A veces la batalla más difícil no es contra un enemigo, ¿no? O un amigo. Luego dicen que lo peor de la traición es que nunca se da de tus enemigos, sino de la gente más cercana. Sin embargo, estas batallas, nos dice Franz Kline con su obra, estas batallas luego no son las más difíciles, ¿eh? Las más difíciles son las de uno contra uno mismo. Aceptar lo que no quieras aceptar pues que tienes que cambiar o aceptar que las cosas están fuera de tu control, por ejemplo. Eso también
es dejarse llevar un poquito, pero nos cuesta trabajo, ¿no? Sobre todo los que somos más controladores y queremos que todo salga bien. Hay cosas que a veces no están en nuestras manos y ni modo, hay que dejarlas ir, hay que soltarlo. Eso es lo que nos dice Franz Kline con su arte. El peor enemigo que tenemos a veces somos nosotros mismos, entonces hay que buscar en el interior. Eso es lo que nos dice esta gran obra del expresionismo abstracto. Y por supuesto, Jackson no puede faltar en este programa, el gran Jackson Pollock con esta pintura, la Convergencia, que es de verdad una de mis favoritas y también es impresionante. Bueno, yo creo que Jackson Pollock, si ustedes buscan videos ahí en YouTube, van a poder ver su famosa técnica del dripping y del action painting. Dripping en español es como chorreado, porque esa es su técnica, esa era su técnica, chorrear en lugar de pintar, ¿no? O de hacer así trazos con el pincel, no, se chorreaba. Entonces es una técnica bastante interesante. Ok, Jackson Pollock no tiene un problema de autenticidad, como nos dice Franz Kline con sus obras. Él sabe que su técnica es el action painting. Action painting quiere decir la pintura de acción, ¿no? La pintura sin bosquejos, eso es muy importante, ¿no? La pintura no va a tener un bosquejo de lapicito y no. La pintura es en la acción, en cuanto se está haciendo, y así queda. Y el dripping, lo que decía del chorreado, como del escurrido. Él sabe perfectamente que esas son sus técnicas, que ese es su arte. Sin embargo, sí tiene un problema con los medios para manejar la literalidad de su emoción. Entonces, Jackson Pollock pintará o pintó mal los cuadros. Eso es lo que se cuestionaba él. ¿Pinto mal los cuadros? A lo mejor y sí. Estos son en sus palabras. Sí, pinto mal los cuadros, pero nunca pinto cuadros sin emoción. El expresionismo, ahí está ese toquecito del expresionismo, mi emoción. Y es que nos podemos poner en los zapatos de Pollock. Nosotros en nuestro trabajo, por ejemplo, escribimos, bueno, me voy a poner mi ejemplo, ¿no? A veces escribo malas columnas o malos programas, pues sí, pero nunca escribo uno sin emoción, sin pasión, sin decir lo que yo pienso, ¿no? Eso a grandes rasgos es lo que nos está diciendo Pollock en sus cuadros. A veces nos vamos a encontrar con cuadros que pues, unos son mejores que otros, sí. Que si pintaba mal los cuadros, sí también. Pero esa es parte de la experiencia de la vida, equivocarnos, pero nunca hacer las cosas sin pasión y sin emoción. Entonces, Jackson Pollock es un gran personaje para el arte, y aparte Clement Greenberg decía que él es el mejor pintor de una generación. A mí me gusta mucho Pollock. Yo he tenido la oportunidad de ver ahí algunos Pollocks y sí, uno se hipnotiza, sobre todo por el tamaño, pero también por la profundidad con la que se expresa este gran artista. Uno se pierde y sobre todo siente empatía en el momento, tiempo y espacio. Uno puede sentir empatía por el gran Jackson Pollock. Y qué mejor, la verdad, qué mejor sentimiento humano hay que la empatía. Eso que el arte nos haga sentir empatía es lo que nos hace humanos también, ¿no? Y es lo que hace humano al arte al mismo tiempo. Fíjense cómo ya andamos filosofando. Bien dicen que ser humano es difícil, sí, pero no por ello quiere decir que nos vayamos a convertir en monstruos, ¿eh? Aguas, nos dice Pollock. Sientan lo que un humano siente, porque yo pude haber sido tú y tú pudiste haber sido yo. Todo eso nos está diciendo Pollock en todas estas rayitas y escurridos y lo que estamos viendo. No vemos un caballo, ¿no? Luego decía ahí un compañero de la maestría, no, es que yo veo por acá una carita feliz. No, Jackson Pollock no quiso hacer caritas felices. Quiere que veas más allá de la forma, y eso también es muy valioso en el tema del arte. Los cuadros de Pollock nos hacen sentir más humanos, ¿no? Esa es mi interpretación y eso es lo que me gusta del expresionismo abstracto y en específico de Jackson Pollock. Otro aspecto muy importante del expresionismo abstracto es la crítica social.
Por un lado, como lo decíamos en el inicio del programa, nos encontramos con la superficialidad del pop art, ¿no? Y los expresionistas abstractos dicen, no, nuestro arte surge porque hoy en día el espectador ya no tiene tiempo de nada, ya no tiene tiempo de que le cuentes una historia, como con la vocación de San Mateo. Ay, perdón, aquí están fotos de la Google. Aquí en la vocación de San Mateo. El espectador quiere que le cuentes una historia, pero no tiene tiempo de ir al museo y contemplar cada obra para ver qué historia le estás contando. Por eso lo hacemos más concreto, lo hacemos más abstracto y que vean lo que les estamos comunicando y a ver qué les dice esta obra. Y aplica para el 2021, ¿eh? Hoy en día no tenemos tiempo de nada. Queremos que nos cuenten una historia, sí, pero no tenemos tiempo de que nos la cuenten. Entonces, esa es la gran crítica social también que hace el expresionismo abstracto. El cuadro en el expresionismo abstracto, y esto es un tema también muy importante, se vuelve polifónico. Polifónico, ¿qué quiere decir? Que es uniforme en los elementos. No vemos que predomine alguna figura o incluso algún color, ¿no? Y esta técnica también llamada el all over, que es como el cubrir todo. En esta polifonía que tenemos en las obras de Pollock, por ejemplo, nos vamos a encontrar en que el cuadro, la mayoría de los cuadros del expresionismo abstracto, no tienen un inicio, no tienen un medio y un final, ¿no? O sea, ¿dónde está el inicio? ¿Dónde empieza? ¿O cuál es la manera? ¿La derecha, la izquierda? No hay un inicio y no hay un final. Esto también es muy importante porque pues hace al cuadro infinito, ¿no? Que vaya más allá del lienzo. No está terminado, aquí hay algo escurrido que se va más allá. Ya no hay lienzo, pero sigue la línea. Entonces, es un tema ahí muy interesante de la técnica all over, que es una técnica que en todo el lienzo se cubre. No hay espacios en blanco como tal, ¿no? Toda la superficie de la obra es cubierta, de borde a borde, de esquina a esquina. Y Pollock es un gran exponente de esta pintura polifónica, por así decirlo. La polifonía, ¿de dónde viene el tema de la polifonía? Viene de la música. Es usado por Liszt y Leibowitz en sus últimos... ellos en sus críticas musicales, tenían particular referencia a los métodos compositivos de Schönberg. ¿Qué es lo que hacía Schönberg? Bueno, a cada elemento le daba la misma importancia. Esto es muy importante hacer la analogía con la música porque entonces podemos escuchar instrumentos de viento, instrumentos de percusión. Tienen un sonido diferente, sí, pero todos suenan igual de importantes. No hay un solista, no hay un protagonista. Entonces, eso que escuchamos en la polifonía lo vemos en el arte abstracto, en el expresionismo abstracto. Aquí vemos muchos colores, pero no predomina el azul, ni el negro, ni el amarillo, ni el blanco. Todos tienen la misma importancia. Por eso es un arte polifónico, es el arte all over, que hace que todos los elementos y todas las zonas del cuadro sean equivalentes en su acento y en su énfasis. El all over entonces es bellísimo porque nos está dando un mensaje de ¿qué? De igualdad, de unidad, ¿no? Esta hermosura del all over radica en la uniformidad, en la monotonía. En la literatura también podemos encontrar esta polifonía, estos all overs, por ejemplo, tenemos en la obra de James Joyce también, y de Gertrude Stein, ¿no? Algunos versos de Pound podemos encontrarlos también, pero ahora quiero centrarme con Pollock y su all over. ¿Qué nos está diciendo aquí Jackson Pollock con esta uniformidad que es bellísima, que incluso el mismo título nos dice, convergencia, todos unidos, todos en un solo tema, en un solo compás, converger, ser uniforme, ser igual, estar de acuerdo. Jackson Pollock hace tan repetitivos sus
sus escurrimientos, su técnica, que corresponde a la idea de todas las distinciones jerárquicas han quedado en el olvido. Esto es muy importante para la parte formal, ¿no? Porque estamos hablando de un nuevo lenguaje del arte. Todas estas partes han sido desechadas y pueden ser incluso exhaustas e inválidas, ¿no? Claro, solo para el expresionismo abstracto, porque posteriormente también regresa el tema figurativo y regresa con más ganas y más fuerza con Ron Mueck, por ejemplo. Ron Mueck, ahí si ustedes googlean sus esculturas, nos quedamos impresionados con el hiperrealismo. Él es del hiperrealismo y claro que rescata lo figurativo y no solo que se vean personajes de la vida real y contarte una historia y contarte formas que ya conocemos, sino que parezca prácticamente un gigante, ¿no? O un bebé pequeñito o un niño enorme, ¿no? Todas estas cuestiones de la técnica hiperrealista que son contrarias a lo abstracto de lo abstracto de lo abstracto. Pero bueno, esos ya son otros movimientos que platicaremos con mucho gusto. Entonces, en otro programa. Entonces, la unidad, nos dice Jackson Pollock en esta obra de la convergencia, la unidad, la uniformidad, que todo sea igual, que todo esté parejo. Eso para mí es lo valioso del expresionismo abstracto, ¿no? La revolución de poder destruir las tradiciones, como la de la pintura de Caballete, como la de la pintura figurativa. Pollock lo destruye sin problemas, ¿eh? Sin embargo, el expresionismo abstracto también nos recuerda otra parte humana del arte, que el arte no solo son formalidades y técnicas, también el poder de conectarnos generación tras generación. ¿Con qué nos conectamos generación tras generación? Con la parte que rescata el expresionismo abstracto de la vanguardia expresionista, con los sentimientos. Al final, sea en 2021, sea en 1950, sea en 1880, etcétera, etcétera, los humanos siempre hemos sentido estos sentimientos de amor, de maternidad. La maternidad es la misma aquí y en China, es la misma en el 2021 que hace 100 años, que hace 1000 años, ¿no? Ese es lo valioso del expresionismo abstracto, que no solo es la forma, que no es solo una revolución con la forma, sino también una revolución acerca de lo que pensamos que es arte y lo que nos puede conectar a todos, que es nuestra misma humanidad. Es un mensaje muy bello del expresionismo abstracto. Que nos podemos identificar con otras generaciones a través de lo que tenemos en nuestra mente, en nuestra alma, por supuesto, y en nuestro corazón. Y sobre todo, esta convergencia del all over que nos dice, hey, pues hay que tener empatía, ¿no? Porque al final todos estamos hechos de lo mismo. Bien dicen, polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, aguas, ser humano, no seas tan soberbio. Piensa un poquito más en los demás también, ¿no? Eso es a grandes rasgos lo que a mí me gusta del expresionismo abstracto y lo que yo puedo abstraer en cuanto al gran movimiento artístico y en cuanto a mis pintores favoritos de este movimiento, Klimt, Mark Rothko y por supuesto el gran Jackson Pollock. Pues espero les haya gustado estas tardes de cultura, ya llevamos 40 videos. Hoy lo adelantamos un poquito en cuanto a la hora, pero ya saben que están todos mis videos. Este video se queda en Facebook y aparte tengo todos mis videos en YouTube y en Instagram. Muchísimas gracias por conectarse, gracias por su interés al arte, a la literatura, a la filosofía. Vamos a seguir haciendo este contenido. Yo me quedo ahorita a ver los comentarios y espero estén teniendo un excelente lunes. Muchísimas gracias a todos. Bye.